Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias al Señor que nos concede la bendición de poder estar aquí reunidos para cantar alabanzas a su nombre y para meditar en su palabra, la cual es una guía segura para nuestras almas. Estamos predicando la serie de sermones titulada La salvación que Dios ofrece. Este tema ha sido inspirado de Romanos capítulo 10 en el versículo 13. Y hoy pues hemos llegado al último mensaje de esta serie de predicaciones. Gracias al Señor que nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha bendecido grandemente con su palabra. Sé que hemos sido edificados con ella. Y sin duda alguna sé que este mensaje que hemos aprendido en esta semana no solo será de edificación para nuestras almas, sino también para aquellas personas que no conocen el Evangelio y que nosotros podamos compartir la voluntad del Señor con ellas. El tema, como dije, es la salvación que Dios ofrece y lo hemos tomado de Romanos capítulo 10 en el versículo 13. En nuestro primer mensaje, en la primera predicación que estuvimos considerando, estuvimos meditando en las grandes bendiciones que tiene la salvación que Dios ofrece. Los que hemos obedecido el Evangelio, ahora mismo tenemos vida y la tenemos en abundancia. Somos dueños de realidades espirituales que son la causa fundamental de nuestra felicidad. No tenemos una felicidad como la que tiene el mundo. Nuestra felicidad no es igual a la que tiene el mundo. Porque la felicidad, la dicha o la bienaventuranza que el mundo tiene es vana. Está fundamentada sobre cosas vanas, sobre el dinero, sobre la salud, sobre cosas de esta tierra. Mientras que la felicidad que tiene el cristiano, la bienaventuranza que el cristiano tiene está fundamentada en las bendiciones espirituales de nuestro Dios. Esas bendiciones son seguras, esas bendiciones son eternas. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra felicidad en esas cosas espirituales, entonces sin duda alguna nuestra felicidad es segura. No hay por qué terminarse, no tiene por qué irse. Somos bienaventurados, somos dichosos de ser llamados hijos de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Esa es una bendición grandiosa. En este mundo tenemos una familia física, pero a veces esas familias entran en conflicto por causa del pecado, por diversas circunstancias que a veces no podemos controlar. Pero nuestra relación con Dios no es afectada mientras nosotros hagamos su voluntad. Y ya que hemos obedecido el Evangelio, entonces somos parte de la familia de Dios y esto es una bendición enorme, grande. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no ha obedecido el Evangelio, si hay alguna persona que no ha obedecido el Evangelio, ya sea que está aquí presente o que me está escuchando en alguna parte de este mundo, si no ha obedecido el Evangelio, usted está perdiéndose de todas estas grandes bendiciones que Dios quiere darle. Dios quiere bendecirlo. Pero si usted no oye el Evangelio, si usted no obedece la palabra de Dios, entonces usted no solamente pierde su alma, sino también pierde las bendiciones gloriosas que Dios quiere darle en esta día. Si leemos ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9, Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9, tenemos un texto que tiene una gran advertencia. De hecho, lo que dice este pasaje es una revelación de cosas que todavía no suceden. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 al 9 es una revelación de cosas futuras, de cosas que aún no suceden, pero que van a suceder. Este texto bíblico dice que cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice el versículo 8,
que lo hará en llama de fuego. Jesucristo se va a manifestar en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, los que no han obedecido el evangelio, los que no conocen a Dios, sufrirán pena de eterna perdición. Van a sufrir. Hay gente en este mundo que no cree en el castigo eterno. Hay gente en este mundo que no acepta que Dios vaya a castigar a los pecadores. Piensan que la aniquilación será el fin de las personas. Piensan que Dios va a aniquilarlos a todos. Piensa que Dios va a terminar con todas las personas, pero lo que dice el apóstol Pablo es claro. De ninguna manera podemos negar lo que la Escritura dice, porque cuando nosotros negamos lo que la Escritura dice, entonces estamos negando la palabra de Dios. Mire lo que dice, vamos a leerlo nuevamente. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Vamos a leerlo con cuidado. Dice, y a vosotros que sois atribulados, segunda Tesalonicenses 1:7, daros reposo con nosotros, ¿cuándo? ¿Cuándo viene ese reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice en el versículo siguiente que se va a manifestar en llama de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se manifiesta en llama de fuego? Para dar retribución a ciertas personas. ¿A quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no ha obedecido el evangelio de Cristo, si usted no ha obedecido la palabra de Dios, ahí está. De antemano Dios le está advirtiendo lo que usted va a recibir por no obedecer el evangelio, por no querer conocer a Dios. Pero dice el versículo 9 que esto va a ser un sufrimiento. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Fíjese bien, aquí no hay lugar para la aniquilación. Aquí no hay lugar para la aniquilación. Ahí dice que van a sufrir, que van a padecer una eterna perdición. Es decir, van a ser excluidos de la presencia del Señor. ¿Y de qué? Y de su gloria. Van a estar fuera de la gloria los que no obedecen el evangelio. Cada uno de nosotros debe pensar muy seriamente si está obedeciendo el evangelio o no. Porque si no lo estamos obedeciendo, entonces vamos a sufrir esta pena eterna. Vamos a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que yo les invito a que estén meditando en esto. La salvación que Dios ofrece tiene grandes bendiciones, pero quienes rechazan la salvación, lo único que obtienen son maldiciones. Lo único que obtienen es el producto, es el efecto de su pecado, es el efecto de su rebeldía, es el efecto de su maldad, y entonces sufrirán eternamente. Así que el mejor camino que podemos tomar es obedecer el evangelio. En nuestro segundo mensaje, en nuestro segundo sermón, estuvimos considerando el alcance que Dios ofrece, el alcance de la salvación. Porque algunos piensan que la salvación es solamente para un grupo de personas que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Pero hemos comprobado en la palabra de Dios que eso no es así, que la salvación que Dios ofrece es universal. El texto de oro, el texto que todo el mundo conoce, que se ha traducido a diversas lenguas, que pueden recitarlo muchas personas en el mundo, que es Juan 3:16, nos dice que la salvación que Dios ofrece es universal. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios no amó solamente a los elegidos o solamente a unos cuantos de toda la humanidad, sino que Dios amó al mundo.
Y ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? ¿Para que crean solamente los elegidos? No, no dice así, sino que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación que Dios ofrece es universal porque el amor de Dios es universal. La salvación que Dios ofrece es universal porque el pecado es un problema universal. La salvación que Dios ofrece es universal porque Dios no hace acepción de personas. Cristo murió por nuestros pecados, dijo Pablo, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces la salvación es universal. Nadie puede decir que no alcanza salvación. Nadie puede decir que no merece la salvación, porque la gracia de Dios es más grande que su pecado. Algunos piensan que su pecado es demasiado grande, su pecado es demasiado escandaloso, su pecado es demasiado horrible y espantoso, que no merecen ser salvos. Pero la realidad es que ningún pecador merece ser salvo. ¿Por qué? Porque Pablo dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que no se crea usted un pecador tan especial, porque la Biblia dice que todos los pecadores merecen ser castigados por perversos, mentirosos, sodomitas, fornicarios, borrachos, miserables, asesinos, criminales. El pecado merece ser castigado. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que usted no esté diciendo que no merece la salvación, porque la realidad es que nadie la merece. Pero la gracia de Dios es tan grande que se ha manifestado para salvación a todos. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y usted no está fuera de eso. En nuestro tercer mensaje, aprendimos que la salvación que Dios ofrece es condicional. Es decir, que la salvación es ofrecida a todo el mundo, pero tiene condiciones. Muchas personas piensan que la salvación es incondicional, pero eso no es verdad. El texto que cité hace un momento, Juan capítulo 3, versículo 16, dice que la salvación ciertamente es universal, es ofrecida a todo el mundo, pero tiene condiciones. Y ahí dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que, ¿qué cosa? Para que todo aquel que en Él cree. Ahí está la condición, ¿ve? Usted necesita creer para poder beneficiarse de la salvación que Dios ofrece. En nuestro texto base de la serie, el apóstol Pablo dice en Romanos 10:13, para que todo aquel, ¿qué cosa? Que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesita invocar el nombre del Señor. La salvación que Dios ofrece es condicional. En Hechos capítulo 3, en el versículo 19, el apóstol Pablo dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Entonces usted necesita arrepentirse para poder gozar del perdón de pecados, de la conversión, y entonces poder ser salvo. También Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Ven? Dios está interesado en la salvación de todo el mundo. Id y predicad el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Pero viene la condición, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Ve? La salvación que Cristo ofrece a todas las naciones, a todo el mundo, es condicional. En Mateo capítulo 28 también, cuando mandó a sus apóstoles en la gran comisión, también les dijo que fueran a ser discípulos ¿a quién? A todas las naciones. ¿Ven? El ofrecimiento de la salvación es universal. Pero luego dice cómo hacer discípulos. ¿Cómo hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahí está la condición. Es interesante que la palabra bautizándolos en el texto original es un participio. Y el participio explica cómo cumplir con el mandamiento. El mandamiento es discipulad. Ese es el mandamiento.
Ese es el imperativo, ese es el verbo, discipulad a las naciones. ¿Cómo? El participio explica cómo. ¿Cómo? Bautizándolos. ¿Cómo voy a hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La salvación es universal, pero también es condicional. El día de hoy vamos a aprender a la luz de la Escritura una verdad muy importante. Pero también es importante que usted no olvide lo que hemos aprendido. Usted no debe olvidar que hemos aprendido que la salvación que Dios ofrece tiene grandes bendiciones. No debe olvidar que la salvación que Dios ofrece es universal. Y no debe olvidar que la salvación que Dios ofrece es condicional. Vamos a leer un texto más. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 46 y 47. Cuando Cristo entregó la gran comisión a sus apóstoles, diciéndoles que prediquen el Evangelio en todo el mundo, a toda criatura, incluyó ahí un requisito, indicando que la salvación es condicional. Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? Que se predicase en su nombre, es decir, por su autoridad, que se predicase por su autoridad el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Leyó con atención? El perdón no es antes del arrepentimiento. Primero hay que arrepentirse. Si la persona no se arrepiente, entonces no hay perdón. Si la persona no se arrepiente, no hay perdón. Ahí dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. La conjunción y es consecutiva. Hay que arrepentirse para recibir el perdón de los pecados. Entonces la salvación es condicional. Esta es una parte muy importante de la gran comisión que muchos no toman en cuenta. Hay muchos que se preocupan porque la persona diga: yo creo en Cristo, y los meten al agua, pero no se preocupan de su arrepentimiento. Y es muy importante el arrepentimiento. Las iglesias están dejando de predicar el arrepentimiento. Le están diciendo a la gente: usted está ahí en su casa, quiere ser salvo, quiere recibir las bendiciones de Dios, haga esta oración: recibo a Cristo en mi corazón y lo acepto como mi Salvador. Usted busca esa frase en toda la Biblia y no aparece por ninguna parte. No hay ningún pecador diciendo: yo creo en Cristo, lo recibo en mi corazón y lo acepto como mi Salvador. No existe esa frase en la Biblia. No hay ningún pecador diciendo eso. Pero lo que sí hay es una gran variedad de textos diciéndole a los pecadores que se arrepientan. En Hechos 2:38, por ejemplo, cuando Pedro estaba predicando el Evangelio en Jerusalén, porque Cristo dijo: comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Y entonces ahí en Jerusalén, cuando el apóstol Pedro predica a una gran multitud el día de Pentecostés, dice en Hechos 2:38: arrepentíos. Ven, ahí está exactamente lo que Cristo dijo: arrepentíos, que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Mire, el perdón de pecados no es antes del arrepentimiento. El perdón de pecados no es antes del bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Ahí tenemos dos mandamientos: arrepentíos y bautícese. Dos mandamientos. Tenemos un solo propósito: arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Y tenemos una sola promesa: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Es sencilla las palabras de Pedro. Dos mandamientos: arrepentíos y bautícese. Un propósito para perdón de los pecados. Una promesa: recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la salvación que Dios ofrece es condicional.
¿Ya lo tenemos ahí grabado? Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En esta ocasión me interesan las dos últimas palabras. Ya hemos estudiado todas las demás y me interesan las dos últimas. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Será salvo. Estas dos palabras indican que la salvación que Dios ofrece es segura. No hay razón para dudar. La salvación que Dios ofrece es segura. Y es segura independientemente de sus sentimientos. Es segura independientemente de cómo se sienta. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no se sienten mal delante de Dios. Hay personas que se sienten bien, pero que no están bien. Usted no debe confiar en los sentimientos, porque hay personas que no han obedecido el evangelio, hay personas que no se han arrepentido de sus pecados, hay personas que no han sujetado sus vidas a Cristo, pero se sienten bien delante de Dios. Y usted va y les habla de Cristo y dicen, pues yo estoy bien. ¿O usted los ve llorando allá afuera? Si salimos ahora mismo allá afuera y vemos a la gente que no está en Cristo, ¿usted los ve llorando? Usted los ve a todos gimiendo y tirándose ahí en el suelo y revolcándose y diciendo, ¡ay, pobre de nuestra alma! Estamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. ¿Usted los ve llorando? Yo los veo muy contentos. Algunos están en las discotecas ahora en bailes. Algunos están practicando la fornicación o el adulterio. Algunos están bebiendo licor. Algunos están drogándose y los veo felices. Hasta nos invitan. Hasta nos dicen, venga, vamos a una pachanga. ¿Ven? Ellos se sienten muy bien. Se sienten bien felices, pero no están bien. Dice la Biblia, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Fíjese lo que dice ahí. Ahorita anda una histeria muy grande con los temblores, con las inundaciones. En mi Facebook me llegan videos, me llegan cartas, me llegan fotografías diciendo que el fin del mundo está a las puertas. El fin del mundo, dicen, ya está a las puertas. ¿Por qué? Porque hay terremotos, inundaciones por todas partes. Hay una gran histeria. Dicen, ven, es una locura el mundo ahora. Hay hambres, pestes, terremotos por todas partes. Eso indica que el fin viene. Ellos dicen que el fin viene porque hay terremotos, porque hay inundaciones, porque hay desastres naturales. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el verso 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Cómo va a venir el día del Señor? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿qué va a estar diciendo la gente? Paz y seguridad. Entonces, es decir, cuando la gente se sienta en paz, cuando la gente se sienta segura, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los pecadores, según este pasaje bíblico, dice ahí que se sienten en paz, pero ¿están en paz? Dice aquí el texto que se sienten seguros. Esta gente está diciendo eso, está diciendo paz y seguridad. ¿Cómo se sienten? Se sienten en paz. Se sienten en paz con su prójimo. Se sienten en paz con Dios. Se sienten en paz, no están intranquilos, de hecho se sienten seguros. Pero
los sentimientos no son confiables. Ellos se sienten en paz, se sienten seguros, pero dice Pablo que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces los sentimientos no son seguros. Usted puede sentirse en paz, usted puede sentirse bien, usted puede decir, no, pues yo estoy bien con Dios, no soy un hombre perfecto, pero estoy bien con Dios, estoy en paz con Dios, estoy en paz con la gente. No es lo que todo el mundo dice. Dicen, yo estoy bien, no robo, no mato, no asesino, no vendo drogas, estoy en paz, y se sienten tranquilos. Pero la verdad es que no hay razón para sentirse seguros. No hay razón para sentirse seguros. ¿Por qué? Porque están muertos en sus pecados. Entonces nadie debe fundamentar su salvación en base a las emociones. Es muy peligroso para la fe fundamentar la salvación en las emociones. Usted no debe sentirse confiado si se siente bien delante de Dios. Lo importante no es si usted se siente bien, lo importante es si Dios dice que usted está bien. Lo importante es lo que Dios dice. La última palabra la tiene Dios. Yo puedo decir que me siento bien, yo puedo decir que soy justo, yo puedo decir que soy recto, yo puedo decir que soy santo, yo puedo decir que estoy bien. Pero ¿qué dice Dios? Y eso es lo importante. Si Dios dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria, entonces esa es la verdad, aunque usted se sienta tranquilo, aunque usted se sienta bien. Por eso debemos recurrir a la palabra, debemos volver a la Biblia, mirar nuestros ojos a lo que Dios dice, no a lo que yo sienta, no a lo que yo crea que Dios dice, sino a lo que Él realmente dice en su palabra. Porque si no está escrito es porque no les ha amanecido. Están en las tinieblas, están en la oscuridad. Dice, yo siento que Dios me habla, siento que Dios me habla, siento en mi corazón que Él me está diciendo que todo está bien. No, Señor, vaya a la Biblia a ver qué dice la Biblia. Entonces no debe confiar en sus sentimientos. La salvación que Dios ofrece tampoco está fundamentada en su posición social. No está fundamentada en su posición social. Hay muchas personas que creen que están bien delante de Dios porque son prósperas. Hace tiempo leí ahí un folleto de los testigos de Jehová. Y ellos estaban diciendo que han sido bendecidos grandemente por Jehová a causa de la prosperidad que su movimiento tiene. Bueno, yo sé que eso es mentira. Yo sé que Dios no está bendiciendo a los testigos de Jehová. Y así muchas personas piensan que porque son prósperas, porque tienen buena salud, porque tienen un buen trabajo, porque tienen una bonita familia, Dios está con ellos. Cuidado. Cuidado. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos ahí al Evangelio de Lucas, al capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a volver nuestros ojos a lo que Dios dice. Lo que Él dice es importante. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Había un hombre rico. ¿Qué cosa? Aquí tenemos a un hombre próspero. Un hombre rico. ¿Es un hombre próspero? Sí, es un hombre rico. Él tiene asegurada su alimento, él tiene asegurado su habitación, su casa, viste las mejores ropas, se alimenta con las mejores comidas. Es un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Ven? Es un hombre próspero que tiene las mejores ropas y hacía cada día banquete. ¿Con qué? Con esplendidez. Mucha gente desea eso. Mucha gente desea ser rico, vestir bien y alimentarse con esplendidez. Mucha gente desea eso y están luchando todos los días por eso. Están luchando para enriquecerse, están luchando para vestir bien, están luchando para comer lo mejor. Y piensan que cuando lo logran, están siendo bendecidos por Dios y todo está bien entre ellos y Dios. Y luego dice,
había también un mendigo llamado Lázaro. Fíjese, este es todo lo contrario, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Este no tenía ni ropa, este estaba vestido de llagas. Llagas estaban por todo su cuerpo y tenía una gran ansiedad, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¡Qué cosa! ¡Qué tremendo es esto! Esto es el extremo de la pobreza. Si usted piensa que es pobre, si usted piensa que es humilde, voltee a ver a Lázaro. Entonces usted, ¿cuál cree que de ellos dos está bien delante de Dios? ¿El que es próspero? ¿El que tiene la mejor ropa? ¿Que hace los mejores banquetes? ¿O aquel que está tirado ahí en la calle, apestoso y maloliente? Cuando usted lo mira, ni siquiera quiere acercarse a él. Usted le tapa los ojos a sus hijos para que no vean ese espectáculo dramático y terrible. Solamente los perros se acercan a él para lamer sus llagas. Ese hombre está solo, está abandonado ahí tirado. Solamente los perros lo acompañan. No están sus familiares ni sus padres, no tiene amigos, está solo ahí. Y cualquiera diría, ese hombre está siendo maldecido por Dios. Así que es mejor alejarse de él. Y aconteció que murió el mendigo. Finalmente murió. Ya no se le veían sus ojos anhelar aquellas migajas. Mientras todos los días estaba gimiendo ahí, ansiando comer de aquellas migajas, ahora está muerto, su cuerpo está inerte ahí. Pero algo sucedió con él, algo que nuestros ojos no pueden ver, pero que Cristo nos revela. Cristo nos revela lo que pasa con una persona cuando muere. Y dice ahí que cuando murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Qué interesante. Del rico solamente se nos dice que fue sepultado. Ya imagínese usted la sepultura del rico. La mejor sepultura, la mejor roca. Sin duda alguna había muchas flores por todas partes y mucha gente llorando ahí. Estaban sus hermanos ahí, sus 5 hermanos, llorando por él. Todo era muy lujoso. Pero dice que el mendigo fue sepultado, ni eso tuvo. Lázaro ni siquiera una sepultura tuvo. Quizás terminó allá en el Gehenna, en la fosa común. Nadie fue a derramar lágrimas por él. Nadie se preocupó por él, nadie lloró por él, nadie lo va a extrañar. Pero entonces se hizo patente la realidad. Dice que en el Hades, este hombre rico que fue sepultado alzó sus ojos y dice que está en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es interesante. Esto es interesante porque la condición social del hombre no se determina por su la condición espiritual. La condición social de un hombre no determina la condición espiritual de él. Una persona puede ser rica, puede estar bien delante de Dios, puede tener una buena familia, puede ser próspero, tener buenos negocios, pero eso no significa que sea salvo. Eso no significa que sea un hijo de Dios. Eso no significa que Dios lo conozca. Y esta ilustración, esta historia que Jesús nos revela, nos muestra precisamente esa verdad. No debe confiarse en su prosperidad. No debe hacerlo. El hombre pobre se llama Lázaro. Todo el mundo lo puede leer ahí. ¿Cómo se llama? Lázaro. ¿Y el hombre rico cómo se llama? Bueno, usted puede leer todo el Evangelio de Lucas, o si quiere leer los 4 evangelios, y no va a encontrar su nombre. Esto es significativo. Es importante las cosas que la Biblia dice, como aquellas que la Biblia omite a propósito. Porque todo hombre tiene un
nombre. Toda persona es conocida por Juan, José, Roberto, Lázaro, pero el rico no tiene nombre. Ahora, sin duda alguna en la tierra tenía nombre. Aquí en la tierra tenía nombre, pero cuando dejó la tierra, entonces, ¿cómo se llama? Mientras que el otro tiene nombre, Lázaro, y su nombre llega hasta nosotros, su nombre llega hasta este día, su nombre sigue viviendo hasta este tiempo. Bueno, Dios ha dicho, Dios advierte que aquellos que no hacen su voluntad son borrados, pero dice que borraré sus nombres. Por eso cuando los inconversos, aquellos que no son cristianos, se presentan el día del juicio, ellos vienen confiando en que fueron ricos, en que estuvieron bien aquí en la tierra, en que se sintieron bien, y entonces se van a sorprender cuando Dios no los conozca. Él dirá, no los conozco. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. No los conozco, no sé quién es usted. Oh Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Esto es terrible, esto es una tragedia grande, porque hay gente que llegará al juicio pensando que Dios los conoce. Ellos dicen con sus bocas que conocen a Dios. Ellos dicen con sus labios y con sus hechos que conocen a Dios. Pero cuando llegan al juicio por no haber hecho la voluntad de Dios, Él les dirá, nunca, 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 nunca os conocí. ¿Usted es conocido por Dios? ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Está su nombre escrito en la mente de Dios? ¿O su nombre ha sido borrado? ¿O su nombre no ha sido escrito en el libro? Porque el que no se halló escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, fue lanzado al lago de fuego. El que no tiene el nombre escrito en el libro de la vida, el que no está en la mente de Dios, es lanzado al lago de fuego. Ya sabemos lo que le espera a este hombre. No sabemos quién es, ni Dios tampoco. Nada más dice, es el hombre rico, punto. Es sepultado y ahora está sufriendo, está gimiendo. Se hizo patente su pobreza, se hizo patente su necesidad de Dios. Mientras que aquel hombre que estaba ahí enfermo, lleno de llagas, se hizo patente su riqueza, se hizo patente su seguridad. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, y confió en Dios hasta las últimas consecuencias. Confió igual que Sadrach, Mesach y Abednego cuando fueron arrojados al fuego y dijeron, confiamos en que Él nos salvará, y aunque no nos salve, no nos vamos a hincar ante las imágenes. Confiaron en Dios, hombres que confían en Dios a pesar de las circunstancias, hombres que seguían conforme a la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. No importa que pierdan a su familia, no importa que pierdan sus vidas, no importa que pierdan la salud, no importa que pierdan dinero y prestigio en el mundo, ellos van a hacer la voluntad de Dios y ellos serán conocidos por Dios. La salvación está segura cuando nosotros confiamos en su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, la salvación está segura, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación está segura. Yo recuerdo allá en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 17. Usted dice, hermano, espérese, eso que usted leyó es un ejemplo nomás, es nada más un ejemplo. Bueno, dice aquí la Biblia que hay personas que incluso van a una iglesia y piensan que por eso su salvación está segura, porque van a una iglesia. En nuestros días abundan iglesias. Abundan iglesias. Hay más iglesias que en los tiempos de los apóstoles. Abundan los apóstoles. Hay más apóstoles que en los días de Cristo. Abundan los profetas. Hay más profetas que en los días de Cristo. Abunda de todo. Ahí tenemos montones de iglesias diferentes que parecen restaurantes, parecen partidos políticos, porque usted puede escoger la que más le guste. Usted puede escoger la que más le guste.
la más cómoda, la más agradable, la que le guste. Pero mire, aquí tenemos el caso de una iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, tenemos el caso de una iglesia. Y entonces Cristo le reprocha diciendo, porque tú dices. ¿Quién dice? Ella dice. La iglesia dice. Esa iglesia estaba diciendo, yo soy ¿qué cosa? Rico. ¿Ven? Aquí tenemos a personas que son miembros de una iglesia rica. Una iglesia poderosa económicamente. Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Tenían alguna necesidad estos hermanos? Ninguna. Eran muy ricos, eran muy poderosos. Eso significa que entonces era una iglesia que iba a entrar a la gloria. ¿Significa que los miembros de ahí eran salvos, serían salvos? No significa eso, porque Cristo les advierte, y no sabes. Tú dices, yo soy rico, pero no sabes. Lo que importa no es lo que decimos nosotros, sino lo que Él dice. ¿Ven? Otra vez, lo que importa no es lo que nosotros decimos. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, pero eso no importa. Lo que importa es lo que Él dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible cosa. Una iglesia que a ella misma se engaña, una iglesia que a ella misma se engaña. ¿Y qué es lo que la engaña? ¿Qué la está engañando esta iglesia? La está engañando la prosperidad, la está engañando que son ricos y ellos confían en su riqueza, confían en su independencia, confían en que no tienen necesidad de nada. Somos una iglesia y además somos una iglesia rica, somos una iglesia sin necesidad. Entonces somos una iglesia de Dios. Pero ¿qué dice Dios? Dios dice otra cosa muy diferente. Ponga atención, porque una cosa es lo que usted diga y otra cosa es lo que Dios dice. ¿Ve? Usted debe aprender la lección. Estimados hermanos, ustedes deben aprender la lección. Deben aprender la lección. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que Dios dice. Dios dice algo contrario a lo que esta iglesia dice, porque ellos están confiando en la riqueza, están confiando en el número, están confiando en que son grandes y enormes, en que tienen gran influencia. Hoy en día hay iglesias que incluso tienen influencia política. Se sienten muy contentos y muy orgullosos de ir a orar con el presidente, se sienten muy contentos de tener acceso a muchos lugares importantes. Pero ¿ya vieron lo que Dios dice? Y eso es lo importante, mis estimados hermanos y amigos. No debemos confiar en los sentimientos ni en nuestra condición social o física, porque la salvación no tiene esos fundamentos. Entonces, ¿cómo sabemos que la salvación es segura? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? ¿Qué criterio debo seguir? Bueno, es sencillo. Usted ya tiene la lección ahí en su mente. Es muy sencillo, lo sabemos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Eso es muy sencillo. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Por lo que la palabra de Dios dice, no por lo que yo sienta. Dice, hermano, ya soy salvo. ¿Por qué? Porque siento un calorcito en mi corazón que me electriza todo el cuerpo. No, espérese un momento. No es lo que usted sienta, es lo que Dios dice. Hermano, yo soy salvo porque me ha bendecido tanto. Estaba yo bien amolado y ahora estoy rico, ahora tengo prosperidad. Espérese un momento, vamos a volver a la Biblia a ver si dice que usted es salvo. Hermano, soy salvo por esto, por lo otro, por aquello. No, lo importante es lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan a los tesalonicenses? El apóstol Pablo los felicita porque cuando recibieron la predicación de Pablo, no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de confiar
en lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Si no es como la Biblia dice, entonces no estamos seguros. Dice ahí, si vamos ahí a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Fíjese lo que dice ahí. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí hay gente que se pierde, vea. Por cuanto no recibieron, ¿qué cosa? El amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Es mejor confiar en la verdad, es mejor confiar en lo que Dios dice. En Efesios capítulo 2, en el versículo 2. Efesios capítulo 2, en el versículo 2, vea lo que dice ahí. Efesios capítulo 2, en el versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿qué cosa? El espíritu que ahora, ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia. Algo está operando en usted. Algo opera, algo trabaja. Algo está obrando en usted. ¿Qué es lo que obra en usted? Los que creen en el Evangelio gozan de la obra que la palabra de Dios hace en ellos. Pero los que no creen en el Evangelio, los que no creen en la Biblia, dice el apóstol Pablo, que opera un espíritu perverso, un espíritu de desobediencia, opera la rebeldía contra la voluntad de Dios. Entonces algo actúa en nosotros. Dice la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos ahí a lo que dice Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 1, en el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice: siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Que ¿qué cosa? ¿Qué hace la palabra de Dios? Que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la semilla incorruptible. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces nacemos de nuevo. Dice que somos renacidos, no de una semilla corrupta, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Entonces debemos ir a la palabra de Dios para renacer. Debemos ir a la palabra de Dios para ver si somos salvos. La palabra implantada salva nuestras almas. Somos santificados en la verdad. Entonces la salvación que Dios ofrece es segura si creemos y obedecemos lo que la palabra de Dios enseña para nuestra salvación. ¿Qué es lo que la gente cree normalmente para ser salvo? Algunos enseñan que basta con la fe para salvarse. Enseñan que somos salvos por la fe sola. Es un mensaje muy popular a partir de 1517, cuando aconteció la reforma protestante de Martín Lutero. A partir de esa fecha empezó a predicarse por todas partes que el hombre se salva solamente por la fe sola. Y ahí están gritando en los púlpitos, están gritando en la radio, están publicando eso en folletos, por todas partes están diciendo que el hombre es justificado solamente por la fe, solamente por la fe, solamente por la fe, suena por todas partes.
Y una mentira, cuando se repite tantas veces, llega al punto que parece la verdad. Y están diciendo solamente por la fe, solamente por la fe, solamente por la fe. Solo la fe puede salvarte. Solo la fe, no necesitas nada más. Pero eso enseña la Biblia, eso es lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Bueno, si leemos ahí en Santiago capítulo 2 en el versículo 24, Dios dice lo contrario. ¿Ven? Así como esta iglesia decía que eran ricos, Cristo dice lo contrario. Cristo siempre va a decir lo contrario a lo que dicen los hombres, siempre. Y cuando los hombres dicen que somos justificados solamente por la fe, aquí la Biblia dice lo contrario. Santiago capítulo 2 en el versículo 24. Dice ahí la palabra del Señor: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Curiosamente, yo he estado investigando y buscando la frase solamente por la fe, así, solamente por la fe, y solo aparece en un texto bíblico en toda la Biblia. Y es aquí. Aquí es el único texto donde dice solamente por la fe. Así, esa frase, esas palabras. Pero desafortunadamente para muchos, esta frase solamente por la fe se acompaña de una palabra negativa. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, es hecho justo, es rescatado, es salvado, justificado por las obras y no solamente por la fe. Los hombres dicen solamente por la fe, pero Dios dice no. Los hombres dicen solo con fe, pero Dios dice no. Los hombres dicen solo la fe, pero Dios dice no solamente por la fe. Y aunque los hombres lo digan 1000 veces, y aunque lo publiquen por la televisión o por la radio, o aunque lo escriban en cientos de libros, la Biblia no va a cambiar y va a seguir diciendo no, no, no solamente por la fe. ¿Cuántos atenderán a lo que Dios dice? ¿Cuántos atenderán a la palabra? ¿Cuántos volverán sus ojos a la Biblia? ¿Cuántos volverán a fundamentar su fe en lo que está escrito y no en lo que los hombres han popularizado? Ellos dicen solamente por la fe, Dios dice no solamente por la fe. Yo prefiero hacerle caso a la Biblia. Aunque parezca un fanático religioso y loco, aunque la gente piense que no estoy en mi juicio y que estoy fuera de sí, yo prefiero seguir lo que está escrito aquí. Este texto dice lo mismo en inglés, español, alemán, no importa el idioma. No importa el idioma, usted puede leer el texto original, hacer un exégesis, un análisis y va a decir siempre lo mismo. No solamente por la fe. ¿Estaría dispuesto usted a predicar eso? ¿Estaría dispuesto usted a decirle a la gente que la salvación no es solamente por la fe? Cuando usted lo haga, usted no va a ser popular. Cuando usted lo haga, usted no va a ser popular, va a ser tachado como un sectario, como un loco, como un fanático, pero siempre estará fundamentado en lo que dice la Biblia. Hace falta que se levanten hombres que digan lo que está escrito en la Biblia, no lo que el credo dice, no lo que los teólogos dicen, no lo que la denominación dice, sino lo que la Biblia dice, porque dice no solamente por la fe. Y es exactamente lo que tenemos que predicar, es exactamente lo que tenemos que decir, es exactamente en lo que tenemos que confiar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Un solo texto derrumba toda esa doctrina. Si usted dice, oiga hermano, pero Romanos dice, justificados pues por la fe. Sí, pero ahí no dice solamente por la fe. Usted tiene que sumar Romanos con Santiago. Porque muchos corren a Romanos y dice, ahí está, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Justificados. Justificados, ven, usan las mismas palabras. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En la Biblia de Lutero, que está escrita en alemán, Lutero le añadió una palabra y le puso justificados pues por la sola fe. Pero ahí no dice eso. Ahí no dice sola fe. Ahí dice por la fe.
Pero una cosa es decir por la fe y otra cosa es decir no solamente por la fe. ¿Ven? Son cosas diferentes. Entonces, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces hay que sumar lo que la Escritura dice. ¿Usted ha confiado en ese evangelio? De que usted es salvo solamente por la fe. Quizás algunos se confiaron en eso, lo hicieron con buena intención, porque quieren ser salvos, porque quieren servir a Dios. Quizás lo han predicado, quizás lo han enseñado, pero lamentablemente no es lo que la Biblia dice. Y ya aprendimos que lo que dicen los hombres siempre va a ser contrario a lo que Dios dice. Cuando los hombres se salen de la Biblia, cuando los hombres se salen de la voluntad, cuando los hombres se apartan de la voluntad de Dios, siempre se pierden. Siempre. Eso fue desde el principio. Adán y Eva recibieron la palabra de Dios. Cuando se salieron de la palabra de Dios, se perdieron. Cuando Salomón se salió de la palabra, se perdió. Cuando David se apartó de la palabra, se perdió. Todos los hombres que se apartan de la palabra, cuando se alejan de ella, se pierden. No importa que sean teólogos, sacerdotes, curas, profetas o apóstoles, no importa. El apóstol Pablo dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo, ven, si aún nosotros mismos, los apóstoles o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, cuando alguien dice que es apóstol, que es profeta o que es evangelista o lo que sea, y dice que la salvación es solamente por la fe, ya se salió. Porque la Biblia seguirá diciendo, la palabra de Dios seguirá diciendo, no solamente por la fe. Dice, hermano, es un solo texto. ¿Qué? ¿A poco porque es un texto ya dejó de ser palabra de Dios? Imagínense a Adán y Eva que dijeran, pues nomás es una palabrilla, no comas, qué fácil. Es una palabrilla, pues qué tiene, no pasa nada, come. Dijo la serpiente, no morirás. ¿Ve? La serpiente no citó la Biblia, la serpiente citó de ella, no morirás. La palabra dice, morirás. La serpiente dice, no. ¿Ven? Como siempre, aquellos que se apartan de Dios van a decir lo contrario. Siempre, 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 siempre. Y cuando ellos mordieron el fruto, murieron. Así que cuando usted está predicando un evangelio diferente, usted es un anatema. Usted es un anatema. Usted no va a recibir el perdón. Usted no va a ser justificado. Usted no va a entrar a la gloria. Usted necesita confiar en la palabra, volver a ella y practicar exactamente lo que ella dice. ¿Y qué dice para la salvación? Bueno, la Biblia enseña en Marcos capítulo 16, en el versículo 16, palabras de Cristo, cuando Él mandó a predicar a sus apóstoles. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Dice la Escritura, palabras del Señor, que debemos aquilatar, debemos respetar y creer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero que note bien estas palabras, porque aquí tropiezan católicos y protestantes. En este texto tropiezan católicos y protestantes. Este texto es un tropiezo para ellos. Los católicos dicen, el que fuere bautizado será salvo y después que crea. ¿Ven? Eso es lo que dice el catolicismo romano. ¿Usted es católico romano? Bueno, ellos dicen, el que fuere bautizado será salvo y después que crea. Porque ellos bautizan personas que no pueden creer. Los infantes no tienen la capacidad de creer. Y entonces ellos tuercen las palabras de Cristo. Tuercen las palabras y dicen, el que fuere bautizado será salvo y después que crea. ¿Dice eso Cristo? ¿Dice eso ahí? No, no dice así. Pero luego vienen los protestantes y dicen, el que creyere será salvo.
y después bautizado. He conocido personas que tienen 15 años en una iglesia y no son bautizadas, pero dicen, ya soy salvo. Ya soy salvo, dicen. Y les pregunto, ¿y cuándo fue bautizado? Ah, no, todavía no soy bautizado. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Les llevo a este pasaje, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y entonces se espantan y dicen, dice, no, bueno, es que mi pastor dice otra cosa. Y yo quiero mucho a mi pastor, así que yo le voy a creer a mi pastor. Bueno, pero ellos tropiezan aquí. El que creyere será salvo y después bautizado. Eso no dice. Hay que respetar lo que dice Cristo. Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, hermano, espérese un momento, pero es que el ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvo. Claro, desde luego. Esto se escribió después del ladrón en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz todavía no se anunciaba la gran comisión. Cuando Cristo estaba en la cruz todavía no se anunciaba la gran comisión. ¿Ustedes pueden entender eso? Él todavía estaba vivo colgando en la cruz. Dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero todavía no se daba la gran comisión. Y entonces Él muere, sepultado, resucita, aparece por 40 días y 40 noches. Y entonces ya aparece a sus discípulos. Y justo cuando se va a ir al cielo, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y entonces se dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que si usted va corriendo a los pies del ladrón en la cruz, usted está fuera de contexto, usted está fuera de historia. No corresponde. Usted puede correr y ocultarse debajo de los pies del ladrón en la cruz, y aunque le caiga la sangre misma de Cristo, literalmente hablando, usted todavía está desobedeciendo lo que dice Marcos 16:16, lo que dice Mateo 28:19, hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. Usted todavía estaría fuera de eso. Dice, hermano, espérese un momento, pero es que en la segunda parte no se menciona el bautismo. Dice más, el que no creyere, punto, ahí está. El que no creyere será condenado. Ahí está, no se menciona el bautismo. Oiga, por favor. La primera parte del versículo dice lo que hay que hacer para ser salvo. La segunda parte dice lo que no hacen los que son condenados. Usted no debe meterse a la parte de los condenados. ¿Cómo se mete a esa parte y dice, mas el que no creyere será condenado? Ahí está diciendo lo que no hacen los que son condenados. ¿Qué es lo que no hacen los que son condenados? Los que son condenados no creen. Y como no creen, pues tampoco se van a bautizar, tampoco se van a arrepentir. Eso es por sentido común, eso es por lógica. Pero ¿qué hacen los que serán salvos? Ya vimos lo que no hacen los que son condenados. Pero ¿qué hacen? Que si hacen los que son salvos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí es donde debe meterse usted si usted quiere ser salvo. La pregunta es, ¿qué evangelio ha obedecido usted? ¿El católico? ¿El que fuere bautizado será salvo y después creerá? ¿El protestante, el evangélico, el que creyere será salvo y después bautizado? ¿O el que enseña a Cristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted, fíjese otra vez, lo mismo que en Romanos. Lo mismo que en Romanos. El que invocar el nombre del Señor será salvo, será salvo, será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora usted dice, hermano, entonces, ¿qué significa invocar el nombre del Señor? ¿Significa no bautizarse? Que así piensan, dice, yo ya invoqué el nombre del Señor, ya soy salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Porque Romanos solamente dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y algunos dicen, bueno, invocar, bueno, Señor, sálvame, ya soy salvo. ¿Qué significa invocar el nombre del Señor? Romanos no dice qué significa. Tenemos que ir a la Biblia para buscar una explicación. ¿Vamos a verlo? Bien, vamos a verlo y con eso terminamos. Hechos capítulo 22, versículo 16. Vamos a ver una ilustración para entender eso de invocar el nombre del Señor y ser salvo.
Vea, Hechos capítulo 22 en el versículo 16. Dice la palabra del Señor. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? El apóstol o Saulo de Tarso vio al Señor resucitado. Tuvo una visión. El Señor le apareció y esa visión fue genuina. No eran mentiras, era verdad. El Señor le apareció. Él dijo que era el Señor, se arrepintió de sus pecados, creyó en Él, pero ya era salvo. Él dijo: Señor, ¿qué quieras que yo haga? Ya era salvo cuando invocó, cuando dijo eso. No, él todavía no invocaba el nombre del Señor. Había dicho: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero todavía no invocaba el nombre del Señor. Entonces dice: ¿por qué te detienes? ¿Ya crees? ¿Ya te arrepentiste? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Una persona no va a invocar el nombre del Señor entre tanto no haga lo que Cristo manda. Cristo dice que usted tiene que creer en Él. Juan 3:16. Cristo dice que usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Hechos 3:19. Cristo dice que usted tiene que confesar públicamente que cree de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 10:9 y 10. Y Cristo dice que usted tiene que ser bautizado para el perdón de sus pecados. Marcos 16:16, Hechos 22:16 y en muchos otros pasajes. Cuando usted haga eso, estará invocando el nombre del Señor. Y es lo que dice ahí: levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Si no se bautiza, si no se arrepiente, si no cree, usted no está invocando, usted no está rogando por la salvación de su alma. Así que, ¿qué hará usted? La salvación es segura siempre y cuando hagamos la voluntad del Señor. ¿Usted ya la hizo? ¿O usted hizo otra voluntad? ¿Hizo la voluntad de los hombres o su propia voluntad? Si usted hizo su propia voluntad o la voluntad de los hombres, yo le invito a que en este día usted haga la voluntad del Señor. No se vaya muerto en sus pecados, váyase perdonado, váyase en comunión con Dios, váyase confiando no en lo que siente, no en lo que tiene en este mundo, sino en lo que Dios dice. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno. Y si hay alguien en esta hora que quiera obedecer el Evangelio, le invitamos a que pase aquí al frente. No vamos a hacerle nada extraño, solamente usted viene a confesar su fe en Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted viene aquí al frente arrepentido de sus pecados y dispuesto a ser bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces usted pueda gozar de la salvación que Dios ofrece. Así que pueden venir con toda confianza mientras cantemos el himno.